Continuando con el tema de la materia de probabilidad estadística de la carrera de Naval, tenemos la siguiente situación. En primera instancia, estuvimos viendo cuáles eran las diferentes definiciones de lo que era estadística 1, estadística 2, qué era población, qué era muestra, qué eran los sujetos de investigación, cómo se podía determinar las diferentes sujetos de investigación. Vimos también el hecho de que los datos podían ser discretos y continuos, que a veces la información estaba disponible o no estaba disponible, que cuando estaba disponible lo que hacíamos es utilizar las bases de datos, que cuando no estaba disponible había que buscarla, entonces se podía hacer a través de observación, encuesta, entrevista. Posteriormente les dije que esa información podría presentarse a través de los cuadros y gráficos que ya ustedes han manejado y pueden manejarlo, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a empezar a ver lo que se llama la distribución de frecuencias y medidas de tendencia central. Porque entonces lo que nosotros necesitamos es cómo podemos agrupar la información de una forma, digamos, de mejor análisis o por lo menos comprensión de la gente que eventualmente va a hacer uso de ella. Entonces nosotros vamos a tener esa distribución de frecuencias con datos discretos y con datos continuos. Entonces vamos a hacerlo en Excel para mayor manejo de ustedes. Entonces, supónganse ustedes que yo tengo una información de 25 estudiantes con la cantidad de hermanos que tiene cada uno. Lo que significa que el estudiante 1 tiene tres hermanos, el estudiante 2 tiene 5. Este se podría llamar A, B, cualquier nombre que ustedes quieran darle. ¿Ok? Y entonces nosotros queremos hacer una distribución de frecuencias. Recuerden que la distribución de frecuencias, lo que estamos a hacer es acumular los datos para presentarlos de una mejor forma, ¿verdad? Entonces, supónganse ustedes, yo pegado en Excel, supónganse que aquí tengo los 25 estudiantes ya con nombres. Aquí está la cantidad de hermanos que tiene cada uno. ¿Ok? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pueden ustedes decirme así a grosso modo de esta información que tienen ustedes acá? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Ah? Sí, como que, por ejemplo, la mayor cantidad de hermanos que tiene X estudiante es 8 y la menor es 1. Sí. Y bueno, Podríamos. que ningún estudiante tiene 0 hermanos. Ajá. Nada más, así como información, digamos, muy simple. Pero entonces, con la distribución de frecuencias, nosotros podemos hacerlo de mejor, digamos, que le sirva la información para análisis. Entonces, vamos a ver. Yo lo que hago es esto. Empiezo a hacer un recuento. Y digo, bueno, ok, ¿cuántas personas tienen un hermano? Entonces, yo empiezo a buscarlo. Un hermano. ¿Cuántos tiene? Entonces, aquí ya yo digo, entonces lo que voy a hacer es, bueno, este tiene un hermano, este tiene un hermano. Entonces digo, lo que estoy haciendo es un recuento y digo, ok, hay 2 estudiantes que tienen un hermano. Hay 3 estudiantes que tienen 2 hermanos. Hay
4 estudiantes que tienen 3 hermanos. ¿Ve? Y estoy formulando en Excel una tablita que me permita, digamos, poder manejar la información de mejor forma. ¿Ok? Entonces, de los 25 hermanos, yo empiezo entonces a decir la frecuencia absoluta, o sea, cuántos elementos en la forma discreta se encuentran en cada uno de esos. Entonces yo digo, hay 2 estudiantes que tienen 8 hermanos. Hay 8 estudiantes que tienen 4 hermanos. Hay un estudiante que tiene 6 hermanos. Y así sucesivamente. Ve que eran 25 y aquí están los 25. Pero esto lo único que me dice es, ok, la mayor cantidad de personas que tienen 4 son los que tienen 4 hermanos. Hay 8 entre esos 25. Pero nosotros podemos seguir sacando información sobre esto. Y entonces yo puedo sacar una frecuencia ya no absoluta, sino relativa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el valor y lo divido entre el total. Y lo divido entre el total. ¿Ve que ahí lo estoy marcando, como fijando, para que yo pueda obtener los demás, ¿verdad? Entonces, ahora bien, yo puedo decir que hay un 32% de personas que tienen 4 hermanos. Yo puedo decir que hay 8% de personas que tienen 7 hermanos. Hay un 12% que tienen 2 hermanos. Entonces, ve que ya yo puedo determinar la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Pero también puedo sacar la frecuencia acumulada absoluta menos de y más de. ¿Cómo hago para sacar la frecuencia acumulada absoluta? De lo que hago es tomar el valor absoluto e irle sumando para ir acumulando. Entonces, tengo 2 más 3, 5. 5 más 4, 9. Y así sucesivamente. Y lo que hago es, nada más lo copio. Y entonces, aquí me está diciendo, bueno, que absolutamente, ve que aquí tengo la frecuencia menos de. Igual forma, ahora saco la frecuencia relativa, que es dividir cada uno de estos elementos entre el total, ¿verdad? Entre el total. Esto entre el total. Pero ve que ahora vamos a tener que lo que vamos a manejar, si ustedes quieren, van sumando las frecuencias, el 8% que tengo acá, más el 12%, hasta llegar al 100%. Entonces, ya aquí, ya yo tengo una información bastante interesante. ¿Qué significa, por ejemplo, esa frecuencia menos de? Entonces, yo puedo decir que el 80%, yo puedo decir que el 80% tienen 5 o menos hermanos. Yo puedo decir acá 20%. Yo puedo decir que el 20% tienen 2 o menos hermanos. ¿Qué significa este 92%? Entonces, que yo tengo 92% de personas que tienen 7 o menos hermanos. ¿Qué significa este 21? Este 21 lo que significa es que hay 21 personas en el aula que tienen 6 o menos hermanos. ¿Qué significa este 9? Ese 9 lo que significa es que hay 9 personas que tienen 3 o menos hermanos. ¿Ok? Pero también puedo sacar la frecuencia absoluta acumulada más de y relativa. ¿Qué es lo que hago? Sumar de abajo hacia arriba. Entonces tengo 2, a este 2 le sumo este 2 y voy para arriba. Y entonces voy sumándolo. De igual forma, tomo la parte relativa, ese 8%, le sumo este 8% y así sucesivamente voy para arriba. Y entonces ve que yo tengo ahora, por ejemplo,
¿Qué significa este 80%? Este 80% significa que hay el 80% que tienen 3 o más hermanos, ¿ve? Acumulaban más de, tengo 80% de personas que tienen más de 3 hermanos. ¿Qué significa este 20%? Ese 20% lo que significa es que hay un 20% que tienen 6 o más hermanos. ¿Qué significa este 16? Este 16 significa que hay 16 personas que tienen 4 o más hermanos. Entonces, ya con solo acumular los datos, ya me presenta una mejor visión de todo eso. Pregunta, ¿qué significaría ese 92%? ¿Qué significa? Ah, ¿qué significa? Bueno, Catherine, ¿qué significa ese 92%? No sé, pero Vamos a ver. Les puse, vean, 2, 4, 6, 8 ejemplos y me dice que no. ¿Qué significa ese 92%? Sin temor. ¿Qué significa ese 92%? que el 92% tiene menos de 2 hermanos. No, más de. Ve que si estamos acá, más de. No. A ver, si estamos en la. Ok. Sí. Más de 2. Más de 2 hermanos. 2 o más 92, hermanos. Ah, 2 o más hermanos. este 8, ¿qué significaría? Que Ajá, igual. Que hay 8, ajá, más de 8, 8 personas, 8 estudiantes que 8 tienen, estudiantes que tienen 5 o más hermanos. 5 más hermanos. La novia de Jainer, vamos a ver, ¿qué significa 68%? ¿Cómo es que se llama usted, Tita? Tita, ¿cómo se llama usted? La novia de Jenner. Disculpa, aquí estoy. ¿Cómo es que se llama usted? Catherine, A Catherine. Catherine, ¿qué significaría ese 68%? la verdad no estaba poniendo cuidado, que venía llegando, venía a salir del trabajo, entonces venía conectada, pero Ya. hasta ahorita me vengo sentando. Ok. Ese es, perdón, ¿cuál me dijo el nombre? Catherine, sí, Acá. Las dos se llaman Catherine. sí, me llamo Catherine. Catherine, que las dos, estoy llamando a Catherine. ¿Catherine qué? Catherine Alvarado. Alvarado. Ok, Sí, entonces señor. Alvarado, lo voy a llamar Alvarado. Alvarado, ese 68%, lo que significa es, ve que estamos en la frecuencia menos de. Entonces se dice que hay un 68% de hermanos perdón, de estudiantes que tienen 4 o menos hermanos. ¿Qué significa este 25? Que hay 25 personas que tienen menos de 8 hermanos, 8 o menos hermanos. Como le decía a Catherine, era ese 92%, lo que significa más de. Entonces tenemos que el 92% tiene más de 2 hermanos. ¿Qué significa este 8? Que hay 8 personas que tienen más de 5 hermanos. ¿Qué significaría este 4? Si estuviéramos en la frecuencia absoluta, que hay 4 hermanos que tienen, 4, digámoslo así, 4 personas que tienen 3 hermanos. ¿Qué significaría este 12%? Que hay un 12% de personas que tienen 5 hermanos. ¿Ve? Esa frecuencia absoluta me dice una cosa, la frecuencia absoluta menos de otra y la frecuencia más de me dice otra. Es nada más como lo lee uno, ¿verdad? Entonces tienen que empezar a manejar en ese sentido, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se la pueden jugar con esto?
¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, yo no. Ok, está bien. Vamos a ver otro ejercicio, pero con continuo. Recuérdense que continuo, lo que decíamos era que nosotros podríamos tener valores dentro de un intervalo, ¿verdad? Dentro de un intervalo. Entonces, veamos acá. Aquí yo tengo los pesos de 40 estudiantes, de los pesos. Un estudiante se le pesó y pesaba 49 kilos, uno 43, y así sucesivamente, hasta el último que tenía 43. Ve igual, si yo lo tengo de esta forma, me dice algo, pero no me dice tantas cosas como yo quiero. Aquí, como ustedes pueden ver, que el dato mayor es 74, que el dato menor es 32. Podríamos buscar si hay algunos que se repiten, pero digamos es muy difícil, ¿verdad? Y esto que son 40 datos, imagínense ustedes si estuvieran trabajando con 1000 datos, con 2000 datos, pues se les hace muy, muy difícil, digamos, hacerlo, digamos, en una presentación en donde no tengan que acumular o hacer una frecuencia o una distribución de frecuencias. Este tiene un tratamiento muy similar al que vimos, pero se aplican algunas fórmulas que hay que manejar, ¿verdad? Entonces vamos a irlas haciendo en el Excel, ¿verdad? Entonces, suponga ustedes, vamos a verlo. Voy a volverlo a porque se quedó pegado. Ahí está. Entonces, estos son los 40 datos que yo tengo. Ahí están los 40 datos. Los 40 datos. Entonces, vamos a ver, pongan mucha atención porque esto es por pasos, ¿verdad? En primera instancia, yo tengo que sacar la amplitud de los datos. Entonces, yo lo primero que hago es esto. Ok, la amplitud. Entonces, yo digo, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? Para eso nosotros tenemos Excel, ¿verdad? Excel, si yo quiero sacar el máximo, nada más le pongo max y entonces marco lo que yo quiera y ella me va a decir cuál es el valor máximo. De igual forma, si yo quiero sacar el valor mínimo, le doy min y yo puedo obtener cuál es el valor mínimo. O sea, yo puedo obtener con fórmulas y si no, ustedes lo buscan, cuál es el valor máximo y el valor mínimo. La amplitud va a ser la diferencia entre el límite superior o el mayor valor y el valor menor. De lo que me está diciendo es que yo tengo una amplitud de 42. Eso es lo primero que yo debo sacar. Ok. Ya teniendo el dato mayor y el dato menor y la amplitud, que es esta, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo es, voy a conformar las clases. Según la estadística, dice que no pueden ser menor a 6 clases ni mayor a 15. Entonces, yo no puedo sacar más de 6 clases, no puedo hacer una distribución de frecuencia con menor a 6 clases ni mayor a 15 clases, por una cuestión del manejo de la información. Por lo tanto, entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Empiezo a decir, bueno, ¿qué quiero yo? Vamos a ver. Si lo hago de 6 clases, si lo hago de 7, si lo hago de 8. A mí, yo puedo sacar todo lo que yo quiera. Entonces yo puedo decir, bueno, lo quiero de 6. Digamos, quiero 6 clases. Entonces me dice que tengo que hacer, la amplitud deberían ser 7 de la clase. Si yo eventualmente quiero hacer 7 clases, entonces tengo que hacer una amplitud de 6. Si yo quiero
8 clases, lo divido entre 8, me da 525. Si yo quiero hacerlo de 9 clases, entonces me da 466. Si yo quiero hacerlo de 15 clases, por ejemplo, entonces la amplitud de eso es 2,8. ¿Cuántas deben ser? Mientras esté en el rango entre 6 y 15, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok, yo voy a tomar 9 clases. 9 clases. Como te digo, mientras esté entre 6 y 15, no hay ningún problema lo que ustedes quieran hacer. Ok, si yo tomo 9 clases, lo que me dice es que la amplitud de la clase debe ser de 4,67. La amplitud, vea que era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la amplitud. O sea que entre el máximo y el mínimo deben haber 5. ¿Ok? Aquí yo lo voy a redondear a 5. Entonces, nos vamos a lo siguiente. ¿Cuál era el menor valor? El menor valor era 32. Por lo tanto, digamos que si yo lo tengo acá, 32, y son 5 datos, entonces podría ser 31 y 30. Y podría ser 33 y 34. Entonces, yo puedo formular la clase como límite inferior de 30 a 34. Ahí hay 5 elementos. Después digo, 35, 5 elementos, 39, y así sucesivamente hasta completar la última clase, que debe incluir el último valor. El último valor era 74, por lo tanto son 74. Y si ustedes ven acá, digamos, ustedes lo tienen, ¿por qué tienen que es de 4? Porque eso no está incluyendo el límite inferior, pero son de 5. Porque tendríamos 30, 31, 32, 33, 34 y 35. En la segunda, entonces tendríamos 35, 36, 37, 38, 39, que hay 5. En cada una de esas hay 5. Y esto lo que nos va a conformar son las clases. Y la clase lo que va a tener es un límite inferior y un límite superior. El límite inferior va a ser el dato menor y el límite superior va a ser el dato mayor. Entonces, ya que conformé las clases, hay una situación. ¿Qué pasa si ustedes tuvieran 34.6? ¿A dónde lo ponen? ¿En el límite inferior, el límite superior de acá o en el límite inferior de acá? Entonces, como política de redondeo, se utilizan las clases reales. Y las clases reales lo que dicen es, para que esto no se presente, le vamos a restar medio punto al inferior y le sumo medio punto al superior. Entonces, cuando ustedes tengan 34,5, va a quedar aquí. Pero 34,51 ya va a quedar acá. Si hay 39.3, queda aquí. Pero si es 39.6, vendría esta clase. Entonces aquí se van a dar las clases reales. De los valores que se encuentren entre 29,5 y 34,5 van a ir ahí y así sucesivamente. ¿Okay? Y entonces, aquí ya yo les tengo lo que son ya los límites reales, los mismos que dijimos ahí. ¿Ok? Los mismos que dijimos ahí. ¿Ok? Pero ahora nos corresponde conformar lo mismo que hicimos en aquel lado. El primer dato que voy a sacar se va a llamar punto medio. El punto medio es el promedio. Si quiere le ponen promedio, no hay ningún problema. Promedio ¿de qué? Del límite inferior y el límite superior. ¿Ok? Le va a decir, ¿cuál es el dato central? ¿Cuál es el punto medio? El punto medio va a ser la sumatoria o el promedio del límite superior y el límite inferior dividido entre 2. ¿Okay? Eso es un dato importante, pues les voy a decir por qué cuando veamos cómo sacar medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Ok. Posteriormente lo que vamos a hacer es el recuento. ¿Qué era el recuento?
ver cuántos datos hay entre 29.5 y 34.5. ¿Cuántos datos se encuentran entre 29.5 y 34.5? ¿Ok? Entonces ustedes lo buscan. ¿Ok? Aquí no hay ninguno. ¿De qué aquí? No hay ninguno. Pero aquí hay uno. Bueno, aquí hay uno. Y ya no hay nada más. Ese recuento ustedes lo pueden hacer manual. Entonces lo que me dice es que hay una persona que tiene pesos entre 29.5 y 34.5. Y así sucesivamente cada uno de estos. Aquí hay 8 personas que tienen pesos entre 39.5 y 44.5. Hay 9 personas entre 44.5 y 49.5 pesos, ¿verdad? Y de igual forma sacamos la frecuencia relativa. Como les dije, era la división de eso entre el total. Voy a fijarlo para poder correrlo hacia abajo y conseguir todo, ¿verdad? De igual forma, hacíamos la frecuencia menos D, absoluta y relativa. Recuérdense que la frecuencia menos D, vamos a ir sumando de arriba hacia abajo. Entonces sumamos 1, 1 más 3, aquí 4, más 8, y así sucesivamente hasta llegar a 40. De igual forma, vamos a sumar la frecuencia relativa. Esto más esto, y así sucesivamente hacia abajo. Y la frecuencia más D, vamos a sumar de abajo hacia arriba. Les tomo la frecuencia absoluta 2, a ese 2 le sumo el dato que tenga acá, 3, y ahí voy para arriba. Y de igual forma, la frecuencia relativa. Este 5, voy a este 5, le sumo el 7,5. Por supuesto que está redondeado, ¿verdad? Si ustedes lo abren un poquitico, le va a dar 12,5. Y entonces, hice lo mismo que con lo anterior, con una situación, que aquí ya tengo 2 límites. Entonces, vamos a ir bien. ¿Qué significa este 3? Este 3 significa que hay 3 personas que tienen pesos entre 34,5 y 39.5. ¿Qué significa este 22,5? Que hay 44, que hay un 22,5 de las personas que pesan entre 44,5 y 49.5 kilos. ¿Qué significa este 5? Que hay 5% de personas que pesan entre 69.5 y 74,5. Este 4 lo que significa es que hay 4 personas que pesan entre 54,5 y 59.5. Pero ahora vamos a ver cómo se lee la frecuencia menos D. Entonces, por ejemplo, este 30%. Este 30% ahora se va a leer de esta forma, que el 30% de las personas pesan menos de 44.5. O sea, este límite de la frecuencia menos D lo vamos a hacer con el límite superior. Entonces decimos que el 30% de las personas pesan menos de 44,5. ¿Qué significa este 88%? Que hay 88% de personas que pesan menos de 64,5 kilos. ¿Qué significa este 28? Que hay 28 personas que pesan menos de 54,5 kilos. ¿Okay? En la frecuencia más D, ¿qué significa este 39? Que hay 39 personas que pesan más de 34,5. Es que ya no se lee con el límite superior, sino con el límite inferior. ¿Qué significa ese 70%? Que hay 70% de personas que pesan más de 44,5. ¿Qué significa este 20%? Que hay un 20% de probabilidades que pesan más de 59,5. ¿Qué significa este 12? Que hay 12 personas que pesan más de 54,5%. Entonces, vamos a ver a una de las Catherine. ¿Qué significa este 80? Sin temor, aquí nada más. El 80% pesa menos de 59.5. No, aquí, bueno, sí, de aquí estamos menos de, pesa menos de 59,5. Ajá.
La otra, Catherine, ¿qué significa este 48? Otra, Catherine, Señor, ¿qué que significa? pesa menos de 40 digo, de 54.5. No, aquí es el 48 más de. Estamos en la frecuencia más de. Entonces, hay un 48% de personas que pesan más de y se lee con el límite inferior de 49.5. Estas dos de frecuencia se leen con el límite inferior y esta de frecuencia menos de se leen con el límite superior. Debe, por ejemplo, el 70% pesa menos de 54,5. ¿Okay? Pero si estuviéramos acá, dice que el 48% pesa más de 49.5. ¿Qué significaría ese 4? ¿Qué significaría ese 4 en la frecuencia normal? Cualquiera de dos, Caterina. Que 4 personas pesan entre 54.5 y 59.5. Así es. ¿Sí? Y sería que el 10%, si estuviéramos leyendo la relativa, el 10% pesa entre 54,5 y 59,5. Pero entonces esto ya me da mucha información. Entonces yo digo, bueno, el 53% pesa menos de 49,5. Si yo estuviera haciendo algo para engordar, entonces digo, bueno, tengo un buen porcentaje, 53%. ¿Ok? Entonces, de igual forma, si yo dijera, bueno, estoy viendo él si tiene mucha obesidad, dice el 70% pesa más de 44.5. Wow. Mira, será bueno, están muy obesos, tal y cosa. ¿Ve? Entonces yo puedo hacer estudios con respecto a eso. ¿Preguntas sobre eso? No, profe. Bueno, ok. Seguimos, vamos viéndolo. Ok. Ok, vamos a ver ahora las medidas de tendencia central, pero en datos sin agrupar. Llámelo, yo no lo tengo en Excel. Vamos a ver ahora las medidas de tendencia central. Okay. En estadística tenemos 3 medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son los valores centrales. O sea, si yo estoy buscando cuántas personas, digamos, en promedio, cuánto pesan o cuáles son sus notas o cualquier cosa. Entonces yo puedo encontrar a través de la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la moda. Okay. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de moda? Ropa. La ropa, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen? Cuando ven la ropa, ¿qué dicen? ¿Qué Sí, dicen? como lo que está usando todo el mundo, la Ajá, mayor cantidad de personas o lo que ajá, sea. ok. E igualmente lo vamos a ver en estadística. ¿Qué dato es el que más se repite, por ejemplo? ¿Qué dato es el que más se repite? Si yo le pongo en este primer ejemplo, ¿cuál es el dato que más se repite? Es el 21. 21, ¿verdad? Porque tiene 4 veces. Entonces yo digo que la moda, ¿ve? Yo puedo decir que la moda es 21, porque es el dato que más se repite. ¿Ve? Si hubiesen 2 que se repite la misma cantidad, entonces de igual forma ustedes lo toman, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la moda? 7, 3 y 5, 5. Ajá. Eso no dice que la moda es
5, 5 y 7, 3. O sea, es el valor central, digamos. La moda es bueno, pero no es la mejor forma estadística para hacerlo. Si ustedes eventualmente quisieran, Excel tiene las fórmulas prediseñadas para todo esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá está en moda. Entonces usted le dice, en los datos que tengo, que son estos, ¿cuál es la moda? Y entonces ella le dice, es 21. Bueno, si yo quisiera hacerlo acá, pues de igual forma, me voy a moda. Entonces le digo, calculeme la moda de todos estos datos. ¿Sí? Ella le va a conseguir la primera, ¿verdad? Que es 55. Pero evidentemente 73 es el otro dato, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo podemos hacer a través de eso. Suje, me trae un poquito de agua, por favor. Ok. Ve que esa sería la mediana. La moda. Entonces ahora vamos a calcular la mediana. Vamos a calcular la mediana en datos sin agrupar. ¿Sí? Entonces que estamos en datos sin agrupar, ¿verdad? Entonces, hay una formulita que lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice lo siguiente. ¿Ok? Para encontrar la mediana, que la mediana va a ser que el 50% está por encima y el 50% está por debajo, entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Dice que vamos a nosotros a tomar n más 1, todo esto, ¿verdad? Lo dividimos entre 2. Entre 2. Pero dice que recuérdense que este es el numerador n más 1. N es la cantidad de elementos. Si, por ejemplo, en el caso de eso yo tengo 6, 8, 8, 10, 12, 19 y 23. Entonces, ve que yo tengo aquí n. N es la cantidad de elementos. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces me dice que para encontrar la mediana, entonces aplicamos la fórmula, dice n, que es 7, más 1, ¿ok? Y esto lo dividimos entre 2. Entonces lo que me va a dar acá es la posición. Entonces me dice, el elemento que está en la posición 4 va a ser la mediana. Lo que significa es que el 50% de los datos están por abajo y los 50% de los datos están por encima. Ahora bien, ustedes tienen que ordenar los datos, ¿verdad? Puede ser que vengan en desorden. Entonces, lo que decimos es 1, 2, 3, 4. Ve que aquí tenemos que el 10 es la mediana. O sea, lo que está diciendo es que el 50% de los datos están por arriba, por abajo, y el 50% está por arriba. ¿Okay? Entonces, la mediana es 10. No es 4. 4 lo que se saca es el elemento. Entonces, veamos el otro ejemplo. 3, 4, 4, 5, 16, 19, 25 y 30. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces decimos 8 más 1, 9, dividido entre 2, pues me da, dice que está entre la posición 4.5. Entonces estaría 1, 2, 3, 4. Entre 4 y 5. Entre 4 y 5. ¿Cómo yo sé cuál es el valor? Entonces sumo los dos y lo divido entre 2. Entre 2. ¿Por qué? Porque cayó un número intermedio. Entonces me dice que la mediana es 10.5. ¿Right? Entonces, cuando los elementos son impares es muy fácil porque entonces le va a dar un número par.
Pero cuando los elementos son pares, le va a dar un número impar o un número quebrado. Por lo tanto, ustedes van a tener que sacar el valor entre cada uno de los datos. Aquí era 4,5, entonces está entre el dato 4 y 5. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? A través de las fórmulas acá. Entonces nos vamos a buscar la mediana, ¿ve? La mediana. Entonces, ¿qué me dice? Ah, pues, ¿la mediana de qué? Yo quiero sacar la mediana de acá. ¿Ok? Ya me dice, de una vez es 10. Bueno, que no lo habíamos encontrado acá. Acá, si quisiera sacar la mediana a través de ¿cómo se llama? De Excel, entonces nos vamos donde dice mediana, mediana, entonces le digo de aquí a acá. Y entonces ella me dice de una vez que la mediana es 10,5. Es 10,5, ¿eh? No tengo que hacer, yo lo hice manual, pero aquí lo pueden hacer ustedes a través del Excel. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Podemos ahora entonces la media aritmética. La media aritmética se llama promedio, ¿verdad? Entonces el promedio. Entonces yo, ok, entonces vamos a ver, yo tengo 6, 8, 8, 10, 12, 19, 20. El promedio lo que se hace es, sumo todos los elementos y lo divido entre la cantidad de elementos que tengo. Tengo 2, 4, 6, 7 elementos. ¿Okay? Entonces me dice que es 12,28. ¿Ok? Si tuviera otro ejemplo, por ejemplo acá 3, 4, 4, 5, 16, 19, 25 y 30. Entonces hago lo mismo. Le digo, súmeme todos los datos y me lo divide entre la cantidad de datos. Tengo 2, 4, 6, 8. Entre 8. ¿Okay? Ya 13,5. Pero si ustedes quieren hacerlo en Excel, pues no vas a quedar. O sea, como promedio. Pues nomás le dicen promedio. Vamos a buscarla acá. Ajá. ¿Ok? Promedio. Entonces, ¿promedio de qué? De marco los datos. Ahí me lo da. Quiero sacar el promedio. Te digo promedio de qué? De esos datos. ¿Okay? Y ahí están. Ya lo puedes sacar manual. La fórmula sería la sumatoria de los datos, sumatoria de datos, dividido entre la cantidad de datos. ¿Verdad? Esa es, digamos, la manera de sacarlo, la forma, suma de todos los datos entre la cantidad. Pero, ¿cómo se llama? Lo que pueden hacerlo es a través de Excel. Ahora bien, lo que quiero es que entiendan qué es lo que hemos estado sacando. Todos estos, la moda, la mediana y el promedio, son datos de medida central. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa? Que nos va a decir qué datos se encuentran en el centro. Entonces, por ejemplo, acá, lo que nos decía, bueno, que el 21, aquí el 55. La mediana, ¿qué es lo que significa? Que hay el 50% de los datos está por debajo de 50 y el 50% de los datos está por encima de, perdón, el 50% está por encima de 10, por debajo de 10 y el 50% está por debajo de 10. ¿Qué significa este 10,5? Dígale que ahorita le vuelvo a llamar. 10,5 lo que significa es que hay el 50% de datos menores a 10,5 y el 50% de los datos mayores a 10,5. El promedio, ¿qué es lo que significa? Que en promedio, si fueran, ¿qué te digo? Número de pantalones, que hay 12,28 pantalones, están en la mitad. Y aquí 13,25. Estos datos son muy importantes porque van a conformar
digamos, los datos en donde está la mitad de ellos. Hay por debajo y hay por encima. ¿Pregunta? No, profe. Okay. Cuando tenemos valores, nosotros podríamos sacar, digámoslo así, vamos a ver, otra desviación, digamos, datos que se llaman las medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad. ¿Qué significan las medidas de variabilidad? Bueno, lo que significa es qué tanto se alejan los valores del centro de los datos. O sea, de estos datos que nosotros encontramos acá, ¿cuánto se alejan de acá? Por ejemplo, si el dato central fuera 21, ¿cuánto se alejan a la izquierda? ¿Cuánto se alejan a la derecha? A la derecha. Bueno, pero eso lo veríamos en el próximo tema. No voy a meterles eso porque les voy a complicar un poquitico, pero lo vemos para el próximo examen. Bien, vea, voy a mandarles un trabajito que le puse como tarea, para que ustedes me lo realicen para la próxima semana. Me lo entregan. Esto es como la práctica del examen, así va a venir el examen. Entonces deben hacerlo para que me lo entregan y se lo evalúo como tarea, pero va a ser la práctica de examen. Les voy a mandar el Excel y tienen examen el próximo viernes a la 1 de la tarde. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, les voy a mandar el Excel para que lo tengan. Les mando la tarea y estudian para el examen. Cualquier duda, con mucho gusto, ¿yo? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Se cuida. Chao. Se cuida mucho.